Con la ayuda del Todopoderoso vamos a estudiar el libro del Kuzari, escrito por Rabbi Yehuda Halevi, que nació en España alrededor del año 1070. Estuvo cercano a los sabios Rabbi Abraham Ibn Ezra, estudió del Rabbi Yitzhak Fesi, uno de los más grandes Rishonim, y este libro expone las bases de la emuná, de la fe, de la visión judía. Así como el Rambam lo hizo con el libro Moreh Nevuchim, el Rabbi Halevi lo hizo con el libro Kuzari, que en su título original se podría traducir algo así como Defensa a los argumentos contra la religión despreciada. Más adelante vamos a ver por qué el judaísmo llamaba la religión despreciada. Rabbi Halevi explica que este libro es una reconstrucción de los diálogos entre un sabio judío y un rey de una zona de Rusia que se llamaba Kosaria, que este rey estaba buscando la verdad y fue buscando en varias religiones, en los filósofos, hasta que encontró al sabio judío y terminó aceptando el judaísmo y se terminó convirtiendo al judaísmo. Rabbi Halevi dice que reconstruye estas conversaciones. O sea que es difícil pensar que durante 400 años, como él alega, se hayan mantenido intactas estas conversaciones, sino que vamos a decir que usó como una especie de técnica didáctica de enseñanza o de literatura para poder transmitir todo el tesoro de la fe judía, basándose en este hecho histórico que hubo un rey que se convirtió a través de las enseñanzas de un sabio judío. Si los diálogos fueron exactamente así o no, no sabemos, si es probable que no, pero vamos a suponer que estas preguntas son las preguntas que cualquier persona que está buscando la verdad preguntaría, y estas son las respuestas que cualquier sabio con la sabiduría de Rabbi Halevi contestaría más o menos. Vamos a estudiar hoy el prólogo en castellano por la traducción de Lázaro Shallman. El libro fue escrito en árabe, que era el idioma más usado por los judíos sefaraditas en ese entonces, y luego fue traducido por el sabio Rabbi Yehuda ben Tivon, y más en nuestros tiempos fue traducido por el sabio Rabbi Shmuel, Rabbi Yehuda ben Shmuel, y por otros sabios como el Rabbi Yosef Kapach. Vale aclarar que todas las explicaciones que, si Dios quiere, vamos a exponer son basadas en mis maestros, en el Rab Gilad Hale, en el Rab Chaim Shlomo Cohen, el Rab Ilan Tzipori, el Rab Uri Sharki. De ellos aprendí las explicaciones de este libro, con lo que Akadosh Baruj Hu me permita, con mi entendimiento limitado, para poder agregar y profundizar sobre este libro. Así que vamos a comenzar. Dice el autor Rabbi Yehuda Halevi: requiriéronme, me preguntaron, algunos de los argumentos y de las razones que tenía contra nuestros adversarios, así fuesen filósofos u hombres de otras religiones, caraítas, saduceos y baitoseos. Me acordé entonces de las respuestas que había oído al Jaber, el sabio, en una conversación con el rey Kusar, quien adoptó, para hoy, cerca de 400 años, la religión judaica, según se hace mención en sus crónicas y se sabe por ellas. Vamos a empezar teniendo en cuenta que Rabbi Halevi acá escondió, a través de pequeñas menciones e indicios,
cuestiones de educación muy importantes. En principio, no es una casualidad que él empiece diciendo, me preguntaron. La pregunta es uno de los factores clave en la educación judía. Si nos ponemos a ver la noche más especial del año, donde se transmite toda la fe y la visión judía, se hace a través de las preguntas y las respuestas. La noche de Pesaj en la Agadá se empieza con el Manishtana, que cambia las 4 preguntas que los chicos deben preguntar. ¿Y qué pasa con un chico que no pregunta? Decimos que tenemos que abrirle la boca. Hay un defecto en este chico que no pregunta. ¿Cómo puede ser que ves todas esas cosas y te mantenés indiferente? ¿Cómo puede ser que escuchás de tales milagros y no se te ocurre preguntar? Obviamente, la pregunta es algo básico en el judaísmo. Todo el Talmud está basado en las preguntas y el análisis de la Mishnah, de la Torah oral. Y la Torah misma nos enseña que tenemos que preguntarnos y tenemos que tratar de investigar cuál es nuestra creencia. Eso no significa que tenemos que supeditar nuestra acción a nuestro entendimiento, como ya vamos a ver más adelante. El sabio de Rabbi Yehuda Leví nos dice que el libro nos va a enseñar a cómo enfrentarnos a 3 tipos de adversarios, ¿sí? Por un lado, filósofos, por otro lado, religiosos de otras religiones, y por otro lado, grupos que salieron de las filas del judaísmo por su dificultad en creer en cosas problemáticas, como por ejemplo el caraísmo, que hoy en día nos podría ayudar a entender cómo enfrentarnos al problema del reformismo, cuáles son los problemas y las falacias que hay en este tipo de corriente. Al continuar, se nos dice que se acordó de las respuestas que escuchó del sabio. Vemos que aquí Rabbi Yehuda Leví nos dice, no crean que hay algo aquí que estoy inventando yo. Todo lo que voy a transmitir lo escuché. También si no nos trae las fuentes, nos dice de manera veraz que todo lo que voy a decir es recibido por la tradición. Y en esto se basa todo nuestro judaísmo, ¿sí? Hay miles de cosas que uno puede sentir, pensar, exponer. Pero después de todo judaísmo o Torah se puede llamar solo a lo que recibimos de maestros, que podemos confiar en ellos, que recibieron de sus maestros, que confiaron en ellos, que recibieron de sus maestros, y seguimos así, ¿hasta quién? Hasta Moshe Rabenu, alaba Shalom. El Rab nos explica que el Melech Kuzar se convirtió, o sea, cambió su vida a través de esos argumentos. Nos está diciendo acá, nos está exponiendo el Rab que todas las cosas que vamos a aprender en este libro son cosas que pueden cambiar a una persona, incluso a una persona que no lleva dentro del judaísmo como un gentil. El Gaón de Vilna, el Gaón Rabbi Eliyahu, nos transmitió a través de su alumno, el Rabbi Israel Mishakolov, que el Sefer Kuzari Kadosh Betaor es santo y puro. Y Ikare Emunat Israel Betorah Tluim Bo. Los principios de la fe del pueblo de Israel y de la Torah dependen de él. El libro de Kuzari nos va a transmitir fundamentos importantísimos de nuestra fe a través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pilar a través del cual nos unimos con la fe de Israel, con la Torah, con Akadosh Baruj Hu. Continúa. El rey Kuzar veía a menudo en sueños a un ángel que le decía: tu intención es grata al Creador
pero tus obras no les son agradables. Ahora, el rey Khuzar era tan devoto y diligente en los ritos de la ley de su país, que él mismo tenía a su cargo la administración del templo y de los sacrificios, y cumplía con corazón perfecto y gran devoción las obligaciones consiguientes. ¿Qué nos están diciendo con esto del sueño? El sueño, por un lado, es algo que muchas veces no le prestamos atención. Así también hay una fuente de los Jajamim, que el Rambam lo trae a la Halajá, dice que los sueños, Halomot lo malim velo moridim, los sueños no agregan ni quitan. ¿Sí? Y traen un ejemplo, una persona que soñó que el padre le dejó unas frutas que eran Maser Sheni, unas frutas que se pueden comer solo en Jerusalén y con Kedushá. Y él se levanta a la mañana, ve las frutas, dice la halajá que estas frutas son frutas comunes y corrientes, que no tiene que ir a comer específicamente en Jerusalén ni comportarse con ellas con santidad. ¿Por qué? Porque no hay que prestarle atención a los sueños. Por otro lado, la Gemara en Brajot, la hoja Nun Zain Amud Bet, dice que un sueño es una 60 parte de Nebuá, de profecía. ¿Cómo entendemos entonces esta contradicción? Tenemos que entender que los sueños no vienen a definirnos cuál es la halajá, la conducta en la acción específica de acuerdo a la ley judía, pero sí nos pueden conducir en el comportamiento en la vida con ideas que tenemos que tratar de captar de los sueños. Los sueños son una especie de penetración de lo excelso, de los mundos superiores en nuestro mundo limitado. ¿Sí? De repente tenemos conexión con algo que el intelecto, que es lo que constantemente gobierna cuando estamos conscientes, en ese terreno no tiene entrada. Cuando soñamos, el intelecto no pone barreras, no frena, no limita, y de repente nos encontramos con cosas que están ocultas en nuestra personalidad, que nos traen mensajes un poquito del más allá. Entonces, este rey, a través del sueño, entiende, capta que hay algún mensaje que le está exigiendo un cambio. ¿Qué le dicen en el sueño? Tu intención es grata al Creador, pero tus obras no le son agradables. Hay que entender que este sueño es el sueño de la humanidad. Es el sueño de la búsqueda y de la ambición por encontrar armonía entre los ideales y las acciones, entre la intención y su manera de llevarlo a la realidad. Podemos decir que de alguna manera esta búsqueda llevó a parte de la humanidad a la frustración. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar qué dice la religión monoteísta más grande del occidente, el cristianismo, que lo único que cuenta es la intención, que lo único que cuenta es el corazón. Y después de todo, lo que hagamos o dejemos de hacer en este mundo no es importante, porque este mundo, después de todo, es un mundo que no tiene corrección. ¿Qué vamos a hacer? Estamos totalmente desilusionados del mundo. Así piensa el cristianismo. Por lo tanto, aboga a tener en cuenta solo la intención y los ideales. Vemos que eso llevó a cosas terribles, como vamos a ver más adelante. Marx, por otro lado, el padre del comunismo, el padre del materialismo, trajo una reacción a esto y dijo: la religión, así como él la vio a través del cristianismo, es el opio de los pueblos, es la droga que los mantiene a los populachos dormidos, ¿sí?
¿qué tenemos que hacer? Sacar todo tipo de pensamiento en algo espiritual y en algo que traiga búsqueda de ideales. Y tenemos que concentrarnos en lo concreto, tenemos que concentrarnos en la materia, en las acciones. Eso es lo que nos importa desde ahora. Por lo tanto, estos dos extremos hacen que no pueda haber armonía entre los ideales y la acción. Y esta es la búsqueda de el Kuzari hace 1400 años atrás, y es la respuesta que trae el judaísmo para este gran dilema de la humanidad. ¿Cómo llegar a la armonía entre los pensamientos y la acción? Ahora nos cuenta el Rabbi Yehuda Leví que este rey era devoto, era piadoso. De acuerdo a la religión de los Kuzarim, se comportaba 10 puntos. ¿Para qué nos dicen esto? Para que no creamos que esta es una persona corrupta, que se deja llevarse por bajos instintos, que roba y que se comporta de manera no ética, de acuerdo a la ética humana. Y así todo le dan el mensaje de que si no buscas la acción correcta, tus acciones no son gratas al Creador. Continuamos. Pero cuanto más diligente era en ello, le venía el ángel de noche y le decía: tu intención es grata, pero tus obras no lo son. Cediendo a esta voz, dio en buscar la verdad o la verdadera religión, y por fin se hizo judío, él y gran parte de su pueblo. Las razones alegadas por el Jaber le dieron entera satisfacción, y su entendimiento no pudo menos que rendirse a ella. Voy a aclarar que en el original del hebreo habría que leer así: las razones alegadas por el Jaber, por el sabio, le dieron, no a él, sino me dieron entera satisfacción al Rabbi Yehuda Leví, se refiere. Significa que el Rabbi Yehuda Leví dice que escribió estos argumentos por tal razón de que se sintió conectado con su propio parecer y sintió satisfacción él mismo con las cosas que escuchó de este sabio de 400 años antes para escribir. Nos enseña acá algo importantísimo el Rabbi Yehuda Leví. Uno no se puede conectar con la verdad que le enseñan si no siente también algún punto interno que se conecta con esta verdad. Porque después de todo, Akadosh Baruj Hu deseó que la verdad esté dentro nuestro. El problema es que, como un diamante que se cayó en un bote de basura, está ahora muy sucio y hay que pulirlo y limpiarlo hasta poder encontrar el valor enorme de esta piedra preciosa. Pero el valor está también adentro, aunque no lo veamos y esté totalmente cubierto de basura. Así también las verdades de la Torah tenemos que confiar en que Hashem nos lo puso en nuestros corazones y en nuestras mentes. El problema es que con el ruido general de la cultura y las propagandas y la publicidad y los medios de comunicación y todas las corrientes postmodernistas que hay en el mundo, nos confundimos, ya no sabemos a dónde dirigirnos. Pero en el momento que escuchamos un poco de verdad, sentimos esta conexión con la verdad interna, que después de todo nos dice: escucho acá algo que siento que me pertenece, escucho acá algo que siento que tiene que ver conmigo. Y en ese momento se abre nuestro corazón para escuchar lo que realmente ya tenemos inserto, built inside, como se dice. Agrego alguna palabra en inglés para que parezca que hablo varios idiomas. Así que es importante ver cómo todas estas cosas que nos va a exponer el Rabbi Yehuda Leví también nos despierta a nosotros la satisfacción y la aceptación interna por el hecho de ya llevar la verdad en nosotros, como dijo el sabio rey David Amelech en el Teilim número 51.
Emet hafatzta batuchot. Vos deseaste, le dice David a Dios, que la verdad esté ya presente en nuestros riñones. ¿Por qué en nuestros riñones? Porque los riñones, después de todo, son los que se ocupan de filtrar. Por lo tanto, la verdad ya aparece en nuestro interior. Por supuesto, los riñones son una metáfora a nuestra capacidad de filtrar entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Continúa el Rabí de Leví. Por ello me pareció conveniente relatar las cosas tal cual acontecieron, y los entendidos habrán de comprenderlas y admitir su excelencia. Acá nos dice con un pequeño indicio que los entendidos, los iluminados tal vez, habrán de comprenderlas. Significa que hay que hacer un esfuerzo para comprender y poder llegar al mensaje oculto que nos deja el escritor. Viendo el rey Khuzar en su sueño que su devoción y su gran celo eran gratos al Creador, pero no lo eran agradables sus obras, se sintió inclinado a inquirir cuáles eran las obras que agradan al Señor. Volvemos, entendemos, hay una fuerte exigencia de aquí de Rabbi Leví a que todos inquiramos, busquemos, investiguemos cuál es la verdad, cuál es el verdadero correcto, cuál es el camino correcto y las obras que son agradables a Dios. A tal efecto, consultó a un singular filósofo que había en su tiempo sobre sus creencias. Es importante tratar de entender por qué se dirige ante todo al filósofo. Obviamente, el Kuzari sentía que como religioso, él era un buen religioso. ¿Y para qué se va a dirigir a otro religioso? Si siente que su problema está en cómo conducirse y que tiene que comprender la mejor manera, ¿a quién va a recurrir sino al filósofo, que es el que se dedica constantemente a pensar y a adquirir sabiduría? Filosofía, amor por la sabiduría. Por lo tanto, espera poder encontrar en el filósofo la conducción intelectual suficiente para poder saber cómo actuar de manera correcta. El filósofo que se va a dirigir es un filósofo aristotélico que expone cuál es la creencia conocida por los primeros filósofos de Grecia. Es interesante notar que en la época de los primeros filósofos de Grecia hubo un gran auge en la búsqueda de corrientes nuevas, de corrientes espirituales en todo el mundo. Así, por ejemplo, en China fue la época del taoísmo y la aparición del confucianismo. En Persia apareció un supuesto profeta llamado Zaratustra, que hablaba del dualismo religioso. En India fue la época que surgió el budaísmo. Y en Grecia, ¿sí?, aparecen Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? El primer filósofo del que escuchamos hablar en Grecia, ¿sí?, es alrededor del año 585, que es el filósofo que es conocido como Tales, que era también astrónomo, que él nos cuenta que vio el eclipse solar del año 585 antes de la era común. ¿Qué tienen en común todas estas corrientes que surgieron muy cercanas a la destrucción del primer Beit HaMikdash? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tenemos que entender que cuando el templo, el Beit HaMikdash, existe en el pueblo de Israel, eso hace que la presencia divina sea muy fuerte en el pueblo, que la profecía influya muchísimo en el pueblo de Israel
y que la revelación divina sea algo casi palpable en el pueblo, y eso hace que se conduzcan de una manera tal que influyan en el resto del mundo y la humanidad con toda esta sabiduría y con todo este potencial espiritual. Cuando esta aparición divina, cuando esta influencia se debilita en el pueblo de Israel, eso hace que también esto sea sentido en el resto de los pueblos. Y por lo tanto esto deja un vacío. La destrucción del primer templo dejó un vacío espiritual muy grande, no solo en el judaísmo, sino también en el resto de las naciones. Por lo tanto ellas se dirigen a buscar eh, en otros eh, campos, ¿sí? En campos obviamente ajenos al judaísmo, eh, un poco de espiritualidad que les llene esa sed por la sensación divina que antes sentían de manera más natural por el solo hecho de que el templo y la profecía existían en el pueblo de Israel. ¿Cuáles son los argumentos del filósofo griego? Si Dios quiere, eso lo veremos en el próximo Shiur. Muchas gracias.